Bienvenidos entonces. En esta oportunidad hablaremos de la multiplicación de un decimal por 10, 100, 1000, 10.000 y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir esto de multiplicación por 10, 100, 1000? Que vamos a multiplicar un decimal por potencias de 10. Recordemos que anteriormente, en clases anteriores, veíamos que podíamos tener 10 elevado a una potencia, ¿cierto? Entonces, en este caso, elevado a la 2, ¿eso cuánto representa? Entonces, ¿cómo lo hacíamos? Decíamos que es multiplicar 10 dos veces, es multiplicar al 10 dos veces. Y cuando tenemos este tipo de multiplicación por 10, simplemente ponemos el 1 y aumentamos la cantidad de ceros de los números que estamos multiplicando. En este caso serían 2 ceros. Y de esta forma, entonces podemos recordar cuáles son las potencias de 10. Potencias de 10 iniciamos con el 10, luego 100, 1000, 10.000 y así sucesivamente. Esto es para recordar. Entonces, ¿cuál es la regla a tener en cuenta? Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta y ojalá lo copien en sus agendas para que lo puedan recordar. Dice, para multiplicar un número decimal por 10, 100 o 1000, se desplaza la coma 1, 2 o 3 lugares a su derecha. Listo. Entonces vamos a mirar quién es el que me dice cuántos lugares voy a desplazar hacia la derecha. Ojo con esto, cuando multiplico lo que voy a hacer es volver una cantidad entera más grande. Entonces, esta partecita de acá, la cantidad de ceros que tenga el número por el que estoy multiplicando es la cantidad de espacios que voy a correr la coma. Aquí el ejemplo es muy claro. 3 unidades 175 milésimas multiplicado por 10. Es copiar este mismo número, pero tengo que tener en cuenta dónde está la coma. Entonces, cuento, en este caso, cuántos ceros tiene este numerito, el segundo factor que la potencia de 10, y me estamos diciendo que solamente tiene un cero. Entonces, esa coma se va a correr a la derecha solamente un espacio. Acá en este segundo ejemplo, como multiplicamos por 100, pues la cantidad de ceros que tiene el 100 son 2, lo que quiere decir que voy a correr 2 espacios. Y acá en el último, como voy a multiplicar por 1000, pues lo que me está diciendo es que voy a correr 3 espacios. Es muy importante que tengamos en cuenta algo. Si se acaban la cantidad de cifras y necesito seguir multiplicando, pues lo que yo voy a hacer es añadir un 0 a la cantidad resultante. Tal como nos lo dice este ejemplo, dice, tengo 2 enteros 5 décimas multiplicado por 100. Entonces, corrí la coma, tengo que correr en la coma 2 espacios, lo que quiere decir que me va a dar, ya no, como resultado no voy a tener un número decimal, sino una cantidad entera. ¿Por qué? Porque tuve que añadir un 0 para poder correr esos 2 espacios. Finalmente, entonces, esa coma quedaría acá, iniciando como tal una parte decimal que no existe en esta cantidad, lo que quiere decir que me dio una cantidad entera, 250. Y aquí lo hicieron multiplicando por 1000. Vamos a mirar algunos ejemplos para que lo puedan evidenciar mejor y lo puedan entender de una mejor manera. Yo voy a manejar aquí una sola tabla porque solamente vamos a correr la coma. Solamente vamos a correr la coma. Entonces, voy a copiar la siguiente cantidad y ustedes la van a tener en cuenta. Listo. Acá iría la coma decimal. ¿Por qué? Porque aquí es donde acaba la sección de mi número que me está diciendo que es una cantidad entera. Vamos a poner esto con negro para no confundirnos. Listo. Ojo, acá es donde empieza como tal la parte decimal. Aquí entonces tengo esta parte decimal. 54. Vamos a leer la cantidad. Tengo 5.824 unidades, 5.824 unidades, 54 centésimas, 54 centésimas. Permítame, vamos a poner esto del mismo tamaño. Listo. 5.824 unidades, 54 centésimas.
lo voy a multiplicar por 10. Entonces, aquí es donde vamos a empezar a jugar con esta coma. Vamos a empezar a jugar con esta coma. Voy a dejar de resaltar esta parte para que podamos entender mejor. Ahora, lo que hago es contar cuántos ceros tiene el número por el que estoy multiplicando. Tiene un solo cero. Recordemos que esta regla solamente aplica cuando voy a multiplicar un decimal, que es este número, por potencias de 10. 10, 100, 1000, etc. Entonces, cuento cuántos ceros tiene el 10. El 10 solamente tiene un cero. Lo que quiere decir que esta coma va a correr un espacio. ¿Hacia dónde correría ese espacio entonces? Ese espacio correría hacia el 5. Recuerden que corre hacia la derecha. Correría un espacio. Entonces, ¿cómo me quedaría finalmente esta cantidad? Esta cantidad me va a quedar de la siguiente forma. Ya no voy a tener 5.824, sino que ahora voy a tener 58.245. Lo que quiere decir que toda esta cantidad va a correr un espacio de esta forma. Para que lo ubiquemos en la tabla, quedaría 58.245, 4 décimas. Lo que hicimos fue correr la coma decimal un espacio porque es la cantidad de ceros que tiene el 10. Ahora, vamos a multiplicar una cantidad por 100. La misma cantidad la podemos multiplicar por 100. En este caso, ¿cómo me quedaría? Entonces, voy a tener en cuenta que es 5.824 la cantidad inicial. La cantidad inicial que teníamos era 5.824. Vamos a dejar esta de esta forma por 10 y aquí vamos a multiplicar la cantidad por 100 para mirar cómo nos queda. Entonces, recordemos que teníamos era 5.824 y aquí iba la coma. 54 centésimas. Esa era entonces la cantidad inicial. Vamos a cambiarle de tamaño y ahora multiplicamos esta cantidad por 100. ¿Cómo me quedaría entonces esta cantidad? Me está diciendo el 100 tiene dos ceros. Esa es la cantidad de espacios que voy a correr la coma. Entonces tengo aquí la coma, la elimino porque ya no va a ir ahí y la corro dos espacios, sería 1 y 2 espacios. La coma quedaría acá. No tengo que agregar ceros porque alcancé a correr dos cifras. ¿Qué quiere decir esto? Que pasé a tener una cantidad entera. ¿Qué cantidad tengo entonces ahora? Tengo 582.454. ¿Qué pasa con esa coma? Esa coma la puedo omitir, esa coma la puedo borrar porque lo que me está diciendo es que al multiplicar esa cantidad, entonces me resultó una cantidad entera. Ahora, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Empezamos nuevamente 5.824. Aquí va mi coma decimal, con 54 centésimas. Esa es la cantidad original que estoy trabajando, ¿cierto? Entonces, ahora esa cantidad la voy a multiplicar por 1000. 1, 2, 3. Listo. Hacemos el mismo procedimiento. Entonces, cuento cuántos espacios voy a tener que correr la coma. El 1000 tiene 3 ceros, lo que quiere decir que voy a tener que correr la coma 3 espacios. Voy a tener que correr la coma 3 espacios. Entonces, elimino esa coma de acá y correría 3 espacios. Entonces, sería 1, 2 y como se me acabó la cifra, lo que hago es agregar un 0. Quedaría entonces de esta forma. La coma entonces tendría que ir acá. Pero recordemos que esa coma ya no se va a poner porque lo que me está diciendo es que no tengo cantidad decimal, sino que me quedó una cantidad entera. ¿Qué cantidad resultó entonces? Vamos a leerla.
En este caso, entonces me quedaron 5.824.540. ¿Listo? Aquí hay que tener en cuenta que después de que multiplicamos, pues ya no va a ser importante estas unidades decimales, porque ya han cambiado totalmente cuando yo las multiplico. Esta tabla como tal, con estas unidades, solamente me sirve cuando yo inicio la operación. Aquí ya como tal estoy realizando mi operación, ya no voy a tener en cuenta esto, porque la cantidad cambió totalmente la posición de sus números. Entonces, 5.824.540. Vamos a hacer un ejercicio que aparece allí en el libro. Y es que, por ejemplo, a mí me pueden decir de la siguiente forma. Vamos entonces a trabajarlo acá en esta parte. Me dan 3,3 unidades 7 décimas. Vamos a trabajarlo de esta forma para no confundirnos. 3 unidades 7 décimas. Me dice que voy a averiguar por cuánto lo multiplicaron. Voy a averiguar por cuánto, cuál es el segundo factor. ¿Cuál es el segundo factor? Recordemos que es en potencias de 10 ese factor. Listo. ¿Por quién tendrían que multiplicar ese número para que me dé 3.700? ¿Por quién tendrían que multiplicar ese número para que me dé 3.700? Este es como tal el resultado. Nosotros aquí vamos a averiguar por quién lo multiplicaron. Entonces aquí es muy sencillo. ¿Cuántos espacios como tal me está diciendo que corrió? ¿Cuántos espacios como tal me está diciendo que corrió? Entonces, está aquí la coma decimal. Para que llegue acá tuvo que haber corrido 1, 2 y 3 espacios. Lo que quiere decir que aquí multiplicaron por 1000. Ese sería el segundo factor. 3 unidades 7 décimas lo multiplicaron por 1000 para que le dé 3.700. Y esa sería la forma en cómo van a trabajar el segundo punto que está en la página 239. Esa sería entonces la forma de resolver estos problemas o estos ejercicios que están en este punto 2. Hasta aquí entonces va la explicación. Y para hoy vamos a tener en cuenta que vamos a resolver el punto 1 y el punto 2 de la página 239. Resolver el punto 1 y el punto 2 de la página 239. Muchas gracias.